Bueno, bienvenidos a todos. Hemos estado escuchando en el Congreso en varias disertaciones que hay que tener una mirada más holística, integrada en nuestro sistema de producción. Creemos que es nuestro rol como institución generar estos espacios para estructurar el intercambio interdisciplinario. El sistema es complejo, hay que mirarlo de distintos ángulos, también articular entre lo público y lo privado. Es un honor para mí estar moderando esta plenaria y sí, la verdad que es un tema muy interesante que nos preocupa, nos ocupa. Espero que hoy podamos avanzar en función de poder cada vez tener una mirada más global de nuestros sistemas. Sin más, invito a pasar a la doctora Virginia Aparicio a hacer su presentación. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecerles, especialmente a vos, Marcelo, el haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos datos que estamos generando en INTA. Bueno, como todos sabemos, a ver si se ve, ¿sí? Estamos en Argentina, ocupamos una superficie continental de 2.780.000 hectáreas. Eso hizo posible en la campaña 2014-2015 que cosecháramos alrededor de 5 millones de hectáreas de trigo y maíz, 20 millones de hectáreas de soja y un poquito más de 2 millones de hectáreas de girasol. Esto es posible porque nuestra superficie continental tiene amplias proporciones de climas templados que han permitido desarrollar suelos muy aptos para la agricultura. En este contexto es que les traigo a colación unas reflexiones de la encíclica del Papa, que es una institución, el representante de una institución muy antigua dentro del mundo occidental, y que habla de la destrucción de la biodiversidad biológica, la degradación de la tierra y la contaminación de aguas, suelo y aire como pecados. Para quienes no somos católicos, sirve el traernos esto de una institución que no forma parte del agro, porque le está poniendo la lupa al ambiente y al cuidado que tenemos que hacer de nuestra casa común. Si pensamos en manejar el suelo, hay distintas herramientas para hacerlo y cuando lo hacemos tendemos a mejorar contenido de materia orgánica, organismos del suelo, para trabajar con un recurso de buena calidad que nos asegure una captación de retención de agua, una estructura del suelo y una disponibilidad de nutrientes adecuados para producir, pero no deteriorar tanto el recurso, es decir, tener menos contaminantes en el suelo y en el agua, menos sedimentos, menos gases de efecto invernadero. Con esto quiero decir que el manejo del suelo es la clave para mantener una buena calidad del ambiente produciendo con el suelo. Nuestro concepto desde el Programa Nacional de Suelos es que es un reactor biofísico-químico capaz de filtrar, amortiguar procesos. Entonces, lo estamos viendo como un recurso natural que reparte en el ambiente lo que llega a su superficie a través de distintos procesos. Uno de esas cosas que reparte el suelo son los plaguicidas. Y Argentina utiliza básicamente herbicidas y dentro del pool de herbicidas básicamente utiliza glifosato, que está representando el 65% del mercado de plaguicidas nacional. Acá les traigo porque me pareció interesante que puedan ver la diferencia. Hay una agencia internacional de investigación en el cáncer que tiene una de sus funciones de clasificar las moléculas en función de la factibilidad de que produzcan cáncer en el ser humano. Y cuenta con 5 grupos de clasificación, en realidad 4 y uno subdividido. Y yo les marqué por qué algo es probablemente carcinogénico, por qué es posiblemente carcinogénico y cuando no está clasificado carcinogénico para la especie humana. Esta comisión se ocupa de hacer esta clasificación en base a bibliografía científica publicada internacionalmente. Es un grupo de científicos expertos que no tienen conflicto de intereses cuando hacen esta clasificación. Entonces, ¿nosotros cómo estamos respecto de esto? Bueno, Argentina básicamente utiliza tres plaguicidas mayoritariamente. Uno es el glifosato, que más se utiliza, del grupo 2A,
2,4-D del grupo 2B, es decir, probable y posiblemente carcinogénicos, y la atracina, que no puede clasificarse como carcinogénica. Esto genera una preocupación a nivel social que hay que atenderla desde el sector específicamente, ¿no es cierto? Para eso, por decreto, se organizó la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, más conocido como informe de CONICET. Es un informe bastante extenso desde el que yo rescaté las conclusiones relevantes. Primero, que para el momento no había suficiente información sobre concentraciones en matrices ambientales. Esto es 2009. Y segundo, que como veían la posibilidad de aumentar el uso de esta herramienta en el agro argentino, era importante controlar las cantidades que aparecían en el ambiente y ver qué pasaba con esa molécula en organismos vegetales y animales. Más o menos para la misma fecha se publica un trabajo, un científico argentino, endocrinólogo, descubre con su grupo efectos teratogénicos del glifosato. Efectos teratogénicos quiere decir efecto de malformación embrionaria. Ese trabajo no habla de cáncer, pero da un indicio de la posibilidad de que nos genere un perjuicio a la sociedad el uso masivo de esta molécula. Como el CONICET decía que no había suficiente información de concentraciones en matrices ambientales, nosotros nos pusimos a trabajar en lo que terminó siendo un libro que está publicado en la web de INTA, de libre acceso, y que el núcleo central es el suelo, porque yo trabajo en suelos, y mi grupo también, y en él se rescatan procesos importantes que tiene cualquiera de las moléculas que se hayan estudiado en Argentina, tanto de absorción como de desorción, de degradación, de transporte vertical. Y la información que está plasmada acá es solo información publicada a nivel internacional, de investigadores argentinos. Es decir, son nuestros suelos y nuestros usos y costumbres, pero publicados en el exterior. Porque era importantísimo contar con el aval del método científico a la hora de reflejar la información que estábamos teniendo que usar después para tomar decisiones. Vamos a pasar. Bueno, ¿cómo trabajamos en el grupo? Nosotros trabajamos desde la parte metodológica, siempre con metodología publicada, y en el caso de necesitar utilizar, porque queremos hacer un barrido de plaguicidas y no existe una metodología para ello, nos juntamos con grupos internacionales, en este caso establecimos contacto con un grupo de Castellón para proponer o probar un multiresiduo para suelos argentinos que está publicado y que actualmente lo usamos en nuestros estudios. Respecto de los procesos, hemos trabajado, yo acá les muestro cosas con glifosato, pero hemos trabajado con distintas moléculas. Estos son isotermas de absorción en suelos de los ensayos de larga duración del INTA, donde se compara sistema de siembra directa y labranza convencional, y vemos cuando la curva se acerca más al eje Y, estamos hablando de suelos que retienen más fuertemente el glifosato, esos son Paraná, por ejemplo, y Pergamino, respecto de Manfredi, que no los está reteniendo tan fuertemente. ¿Qué significa que lo retenga fuertemente? Que si está pegado a los coloides del suelo, no está disponible para ser degradado ni para ser lixiviado, es decir, no puede llegar al agua subterránea. El pH afecta también mucho la retención o no del suelo. Con pH más ácidos la retención es más fuerte, y eso hay que considerarlo porque estos son todos órdenes distintos de nuestros suelos argentinos, entonces el comportamiento de la molécula va a ser diferente en función del lugar donde la estemos aplicando. Y respecto a la lixiviación, lo que tenemos publicado es en ensayos en columna de suelos sin disturbar, también de los ensayos de larga duración de Pergamino, Paraná y Manfredi. Vemos alta variabilidad en su comportamiento, pero lo importante es que cuando hacemos la relación de lo que es en el percolado en función de lo que hemos aplicado, aparece poco. Entonces nos preguntamos por qué aparece poco y decidimos cortar esas columnas en fracciones y vemos que queda fuertemente retenido los primeros centímetros del suelo. De 0 a 5, tanto glifosato como AMPA están fuertemente retenidos y esa retención disminuye a medida que aumenta la profundidad. ¿Por qué esto es importante? Porque los procesos de erosión
que sufren nuestros suelos en algunos lugares, tanto eólica como hídrica, lo que están erosionando es la capa superficial. Y si la capa superficial está más enriquecida, estamos movilizando una molécula que decidimos aplicarla acá a otro destino ambiental, ¿cierto? Esto es disipación, también para los ensayos que les estaba comentando, Paraná, Pergamino y Manfredi, tiene una tasa acelerada al principio de desaparición del glifosato, que después se va estabilizando. Y a los 60 días, tanto en Paraná como en Pergamino, queda aproximadamente el 50% de lo que hemos aplicado. Y en Manfredi, que tenía menos retención, entonces más posibilidades de degradarse, queda aproximadamente el 20% de lo que hemos aplicado. Cuando vemos qué pasa con la generación de AMPA, que es su principal metabolito, al principio no se genera y luego en Paraná y Pergamino genera entre el 11 y el 15% de AMPA, y Manfredi, que era el que más lo podía degradar, alrededor del 30%. Esta molécula se retiene fuertemente también en el suelo. Esquemáticamente lo que pasa es eso intentan ser partículas de suelo, espacio poroso, y ven que las flechas grandes de retención son como espesas, tanto de glifosato como AMPA, pero hay una flecha pequeña de desorción. Entonces, eso es un equilibrio dinámico, y cuando se desorbe vuelve a estar disponible o para degradarse o para lixiviarse. Cuando estudiamos en el ambiente, ¿en qué matrices ambientales estamos trabajando? En suelo, en agua de la freática, en agua de los arroyos, en el sedimento de los arroyos que perdemos de nuestros predios. El primer trabajo que publicamos en este sentido fue en el 2013. Trabajamos con productores CREA que tienen bases de datos robustas respecto a aplicación, precipitaciones, manejo de los lotes. Muestreamos sus lotes y muestreamos los arroyos próximos, agua, material particulado y sedimentos. Y en esta tabla ustedes pueden ver el porcentaje de detección en función de las distintas matrices y dentro de las barras los rangos de concentración. En el suelo aparece en el 100% de los casos, en los sedimentos y en el material particulado, eso que está saliendo de nuestro lote de los primeros centímetros de suelo, está apareciendo en los arroyos. Y no lo vemos tanto en el agua, libre en el agua no se ve. Esto lo pueden bajar de la web. Otro trabajo que hicimos a orillas del río Quequén, que es nuestro principal río en el sudeste, vimos la aparición en el perfil del suelo de glifosato antes de aplicarlo y luego de aplicarlo. ¿Y por qué lo tengo antes de aplicarlo? Porque dura la concentración alrededor de 60 días desde el momento que lo apliqué. Es decir, eso queda en el suelo y como queda se va acumulando y cuando logra degradarse, el que queda más y el que vemos más concentrado siempre es su producto de degradación, el AMPA. Esto es, en este gráfico pueden ver AMPA y glifosato para ensayos también de larga duración del INTA, de Bordenave, Paraná, Pergamino, Marcos Juárez y Balcarce. Y esta vez en vez de fraccionar de 0 a 5 hicimos de 0 a 2 y de 2 a 3. Y ven que de 0 a 2, que está bastante más concentrado que en la siguiente fracción. La gente que trabaja en erosión eólica, en general muestra los primeros 2 centímetros del suelo para ver el contenido y saber cómo se va enriqueciendo con otros metales. En este caso nosotros trabajamos con glifo. Bueno, este es un trabajo que también publicamos de agua superficial, de 4 cuencas del país y donde vemos que de todos los plaguicidas, excepto el glifosato que no se midió acá, atracina aparece en todas las cuencas, desde Tucumán, Misiones, sudeste, centro de la provincia de Buenos Aires. En esto, acá estamos estudiando en una cuenca pequeña, cerca de la estación experimental de Balcarce, que la ven en el punto celeste, la variación espaciotemporal que tienen los pesticidas. Lo que ven chiquitito abajo, que casi no ven, son los meses de un año y la variación en concentraciones en el punto alto, donde se supone se aplica, y en el punto bajo, donde es campo natural, no se aplica ningún plaguicida, pero llega por el arroyo. Entonces, digamos, la aplicación de plaguicidas, de alguna manera, llega a ambientes donde no los estamos aplicando. Esto es Colonia La Suiza, productores pequeños, cerca de Lobería,
viven en los campos y además de un estudio social que estamos haciendo, decidimos también mirar un poco qué pasa con el agua que consumen, y algunos de los productores tienen niveles detectables de glifosato en el agua de consumo, y algunos tienen valores que superan el umbral fijado por la Comunidad Económica Europea. Nosotros no tenemos umbral en nuestra legislación. Erosión eólica, paso rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Estudios de erosión eólica, vemos que a medida que aumenta la altura de muestreo del sedimento que está volando, la concentración de glifosato es más alta. Cuando llegamos a la altura de respiración, algunas de las partículas que se erosionan de suelo las filtra nuestro organismo, pero otras no. Las partículas de menos de 10 micrones no se filtran con nuestro sistema respiratorio, entonces se pueden ingerir. Esto es Santiago del Estero, agua de consumo humano, aljibes, pozos y represas. Trabajamos en Banderas y Sachajoy, zona rural y agropecuaria y urbana, perdón. Esa es la frecuencia de detección de los plaguicidas que podemos medir en esas muestras de agua, 100% de hidroxiatracina, atracina y metaloclor. El glifosato aparece en el 70% de las muestras. Cuando ordenamos por concentración promedio, el glifosato y el AMPA tienen las concentraciones promedio más altas en esas muestras que la población consume. Entonces, como resumen, nosotros estamos trabajando en este proyecto y vemos en agua de consumo humano en Santiago del Estero que aparecen las moléculas que utilizamos. En el material erosionado también vemos que hay un enriquecimiento, por lo menos de glifosato hasta el momento. En otras cuencas del país vemos que aparecen las moléculas que usamos. Acá solamente le puse glifosato y AMPA, pero estamos midiendo otras moléculas, tanto en suelo como en agua superficial, sedimentos y agua subterránea. Tenemos una proporción de aparición de estas moléculas. Entonces, si volvemos al principio y pensamos que el suelo y el clima son los que nos hacen un país apto para la producción de materia prima y fibras, y que el concepto de eficiencia lo tenemos muy metido los productores y los ingenieros agrónomos en cuanto a cuando trabajamos con nutrientes, aplicarlo eficientemente, al agua o a la radiación, pero no lo estamos usando mucho cuando hablamos de plaguicidas, porque ponemos mucho, y eso lo sacamos de acá, de la FAO. En este gráfico tienen kilos de ingrediente activo de herbicida utilizados por países. Nosotros brindamos esa información a la FAO. Se puede bajar y pueden hacer los cálculos ustedes mismos. Y nosotros somos uno de los países que más plaguicidas usamos, que más herbicidas usamos, después de Chile. Si cruzamos esa base de datos con la del Banco Mundial y vemos cuánto producimos por kilo, cuántas toneladas producimos por kilo de herbicida aplicado, somos un país muy poco eficiente en la producción de toneladas de grano por kilo de ingrediente activo de herbicida. Esto nos da mucho en qué trabajar, ¿no es cierto? Hay muchas prácticas agronómicas que se pueden resolver, que se pueden implementar. Nosotros tenemos mucha superficie bajo siembra directa, pero realmente estamos viendo mucha pérdida de sedimento. Entonces, digamos, tenemos la posibilidad de mejorar la apuesta que hacemos desde la producción para trabajar, producir y estar equilibrados con la sociedad y el ambiente. Entonces, como conclusiones, las de nuestro grupo básicamente son reducir la carga de plaguicidas aplicados en el suelo, porque el hecho de que aparezca en todos lados significa que nuestro gran reactor natural no está pudiendo degradar todo el producto que le estamos aplicando. El sistema científico-tecnológico tiene que jerarquizar la discusión y debate de esta información, de datos científicos validados, por eso el agradecimiento a participar de esta mesa. Tenemos muchas herramientas desde la profesión, digamos, para aplicar y mejorar rotación de cultivos, incorporación de la ganadería, cultivos de cobertura, hay labranza, no labranza cuando corresponda, hay mucho para trabajar. Y finalmente, hay que profesionalizar un poco más, según nuestra idea, la actividad agropecuaria, haciendo que el ingeniero agrónomo tenga una visión más equilibrada, que estamos produciendo en un ambiente y para una sociedad. Y eso tiene que estar en juego siempre cuando tomamos decisiones. Les agradezco mucho y disculpen que me haya demorado. Bueno, gracias Virginia.
Esto nos invita a tener una predisposición mayor para trabajo en red, a aprender a dialogar, a escucharnos, a no estereotipar la posición del otro. Yo creo que la ciencia y el diálogo nos va a permitir avanzar en el análisis de todos estos sistemas. Y bueno, recuperar la capacidad de diálogo constructivo es lo que un poco va a permitir que podamos entender estos sistemas complejos y llegar a mejores soluciones. Vamos a ir a las preguntas. Para Virginia Aparicio, ¿están midiendo impacto ambiental de moléculas de herbicidas ALS? Bueno, yo trabajo en suelos y medimos moléculas en el suelo. El impacto ambiental es, digamos, una cosa que no le estamos midiendo. Nosotros fijamos qué cantidad, qué concentración ambiental hay de las moléculas preocupantes o de las moléculas más utilizadas. Para Virginia también, ¿cómo calificaría la situación del sudeste bonaerense o del país en general, contrastando las concentraciones de glifosato y AMPA encontradas con los umbrales reportados internacionalmente? Bueno, ustedes saben que Argentina no tiene umbrales, digamos, la actividad que desarrolló Carolina Sazal en Paraná es interesante porque es como que la gente fue pensando cuál era el umbral y yo creo que socialmente debiéramos hacer algo así. Como no los tenemos, nos fijamos en umbrales internacionales y si nos vamos a fijar en un umbral internacional estricto como el de la Comunidad Económica Europea, lo que estamos viendo es que en agua estamos sobrepasando ese umbral en general. La Comunidad Económica Europea fija 0,1 parte por millón para una molécula individual y 0,5 partes por millón para la suma de moléculas que aparezca en el agua de consumo. Entonces, en general estamos pasando ese umbral que es bien estricto y que tratándose de la salud de las personas yo creo que está bien que sea bien estricto. Jorgelina, ¿toxicológicamente son más preocupantes los herbicidas residuales? No, la toxicología no tiene que ver con su propiedad de persistencia o de absorción, va por otro lado en realidad. Sí nos podemos preocupar un poco más porque en cuanto a lo siguiente, el herbicida residual por sí mismo, para que tenga su acción residual justamente, una fracción de él tiene que estar disponible en la solución del suelo y eso está sujeto a mayores pérdidas o fugas del sistema, pero la toxicología no está en relación con este tema. Para Virginia, ¿cuáles son? Ah, perdón. Bueno, pasamos a la otra, sí, ya la contestaste en la anterior. Sí, de todas maneras, perdón, en esa pregunta lo que quien la hizo quería que comparemos, digamos, la comparación está dada. La Comunidad Económica Europea fija un nivel de detección capaz de poder desarrollarlo analíticamente. No sé si todos leyeron la pregunta, o la tenemos que leer nosotros, porque pedían la comparación. ¿Cuáles son las tolerancias de residuos entre la Comunidad Económica Europea en comparación con otros países? ¿A qué se pueden deber esas diferencias? Claro. Por ejemplo, Estados Unidos fija umbrales de tolerancia por molécula. Entonces, por ejemplo, atracina tiene 3 microgramos por litro y glifosato 700 miligramos por litro. La Comunidad Económica Europea, en cambio, fija el nivel de detección que puede lograr con las moléculas y nosotros sabemos que las aplicaciones no son o de atracina o de glifosato. Lo que estamos aplicando en el agro, en general, son cócteles. Entonces, personalmente considero que es mejor fijar un umbral máximo para todas las moléculas y disociarnos un poco de la toxicología, porque no están estudiadas las combinaciones esas. Entonces, la diferencia es que uno dice, vamos a tomar agua pura, los europeos, y otros trabajaron más en la toxicología de cada molécula para fijar los umbrales. Esa es la diferencia grande. Bueno, yo creo que como ustedes han dicho, hay que determinar umbrales, correlacionarlos con prácticas agronómicas, seguir trabajando mucho en esto. Les agradezco un montón a las dos, tuvieron que ceñir bastante en la presentación y bueno, otra vez para mí fue un placer interactuar con ustedes en este tema. Bueno, muchas gracias, Marcelo.